Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de operaciones de la calculadora. Y yo les preguntaba el viernes precisamente que cuáles operaciones faltaban de acuerdo a lo que trae normalmente una calculadora científica. Y decíamos que faltaban las funciones trigonométricas y los logaritmos y algunas otras, ¿no? Por ahí el exponente, eh, la potencia que no se entera. Nosotros tenemos una función pues potencia, el exponente debe ser un entero. Bueno, pero sí faltan las funciones trigonométricas. Vamos a empezar por resolver la primera función trigonométrica. A ver, voy a poner aquí los datos de entrada. O bueno, vamos a ver primero, para recordar rápidamente, qué significa el seno el seno. O sea, qué significado tiene? Las funciones trigonométricas resultan de un triángulo rectángulo, ¿sí? Originalmente, el concepto son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Ok. Vamos a ponerle nombres aquí. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Tiene un ángulo recto, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí nombres a los lados. Y también le voy a poner por ahí algún nombre a los ángulos. Este es un ángulo, este no lo pongo porque es un ángulo recto. A ver, este le voy a llamar el ángulo X y este el ángulo Y. Primero, a ver si para ir recordando el concepto. ¿Cuánto vale X más Y? No, 90, ¿verdad? 90 grados. X más Y es 90 grados. Bueno, ahora, por ahí ya me dijeron que el seno es ¿qué? ¿Y cuál es el cateto opuesto del cateto adyacente? Depende del ángulo, ¿verdad? O sea, si consideramos la X, seno de X, esto es el cateto opuesto, es la B, entre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Es opuesto entre hipotenusa, ¿sí, no? Sí, estoy considerando el ángulo X, ¿sí? Bueno, el coseno, ¿cómo es? Adyacente sobre hipotenusa, sería A sobre C. Y la tangente es opuesto entre adyacente. Perdón, B entre C. Pero si nos vamos al ángulo Y, el seno de Y, ¿cuánto vale? Es que acá, este es Y, ¿eh? Acá me equivoqué. Es Y. ¿Cuánto vale el seno de Y? Sería A sobre C. Si se fijan que es lo contrario del coseno de X. O sea, el seno y el coseno de los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, el seno de 20 grados es igual que el coseno de 70. O al revés, ¿sí? Porque bueno, 20 y 70 suman 90. Entonces, el coseno de Y es igual a ¿qué? Cateto opuesto entre hipotenusa. Y la tangente de Y es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Ok, bueno. Ya recordamos así lo básico. ¿Qué unidades tienen las funciones trigonométricas? ¿Grados, centímetros? ¿Qué unidades tienen? No tiene, ¿por qué no tiene? Porque es la relación entre dos lados, la división entre dos lados, y los lados tienen la misma unidad. Entonces se cancelan las unidades. La función trigonométrica es adimensional, no tiene ninguna unidad. Es una relación nada más. Bueno, entonces vamos a poner aquí nuestros datos de entrada y salida. A ver, ¿cuáles serían los datos de entrada y salida? El ángulo. Bueno, ese es de 90, ¿verdad? Ese ya. Los catetos. ¿Podría ser los catetos, la hipotenusa? O sea, si voy a pedir el seno, pues necesitaría el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no? Pero, a ver, ustedes en su calculadora les pide así para calcular el seno. Acuérdense que estamos haciendo una calculadora.
En la calculadora, ¿qué es lo único que le dan para que les regrese el valor del seno del ángulo? Nada más el ángulo. ¿Sí? Entonces, si aquí nosotros pidiéramos cateto opuesto e hipotenusa, pues realmente no sería muy útil para un usuario eso. El usuario me dice, no, yo te voy a dar el ángulo y tú me vas a dar cuál es el seno de ese ángulo. Entonces, la entrada, pues es el ángulo. Aparte, el enunciado dice que es el ángulo en grados. Y la salida, pues es el seno. ¿Cómo le hace la calculadora para calcular el seno si no tiene ni el cateto opuesto ni la hipotenusa? ¿Cómo le hará? Con otra calculadora, se lo pide a otra calculadora. ¿O cómo le hace? Bueno, así como la raíz cuadrada, bueno, prácticamente todas las operaciones se pueden resolver con repetición de otras operaciones, ¿sí? Y entonces aquí para el seno nosotros vamos a utilizar un concepto que se llama series aritméticas. Las series aritméticas son aquellas que llevan es una secuencia de términos generalmente infinitas. O sea, el número de términos es infinito. Y que el resultado puede representar algo. En este caso, nosotros creemos que es el seno. Entonces, vamos a utilizar una que se llama serie de Taylor. Taylor hizo muchas series. Una de ellas es para calcular el seno. Entonces, aquí está la serie de Taylor. La vamos a poner por ahí, ¿sí? Por aquí, bueno. Una característica de la serie de Taylor es que el ángulo debe, o bueno, X más bien, para no confundirme con la variable ángulo, X debe estar en radianes, ¿sí? Ese es un requisito. Aquí, esta es una serie. Ahorita analizamos un poquito más a fondo la serie. Vamos a traer primero, a ver, ayúdenme con el seno. Voy a poner aquí un ejemplo. Seno de 78 grados. ¿Me dicen por favor en la calculadora cuál es el seno de 78 grados con 4 decimales? De 78. 0.9781. Ok, gracias. Bueno, entonces, aquí en nuestro caso, sí, el ángulo me lo van a dar en grados, pero yo lo tengo que pasar a radianes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar cómo se convierte de grados a radianes. ¿Alguien se acuerda? Interviene pi, ¿verdad? Es que, ¿qué viene siendo un radian? ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué es un radian? El radian es el ángulo que se forma en el círculo que tiene la abertura, el arco, igual que el radio. O sea, si nosotros en un círculo ponemos en el círculo, en la circunferencia más bien, trazamos una línea en la circunferencia del mismo tamaño que el radio, el ángulo que forma es un radian. ¿Sí? Bueno, entonces hay una relación, pues que ya está perfectamente establecida, en donde dice que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? Pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, aquí la pregunta sería, va a ser como una regla de 3, ¿no? ¿Ese 4 dónde salió? Este no está trabajando bien. Hasta ahí lo voy a dejar mejor. Bueno, entonces, pi radianes es igual a 180 grados. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuántos radianes son 78 grados? Este se va a convertir en una regla de 3. O sea que aquí le pondríamos, ahí lo voy a dejar. Aquí le pondríamos, ¿cuántos radianes, que es la X, es igual a 78 grados? Ese es
Es una regla de 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se despejaría aquí la X? X es igual a 78. Yo le voy a poner 3.16, que es lo que vale pi, pero ustedes, por favor, utilicen lo que viene en la calculadora entre 180. ¿Sí? ¿Cuánto vale la X? Pues 78 es nuestro ejemplo por pi, lo que diga la calculadora, entre 180. ¿Cuánto nos da eso? 1 punto. ¿1 punto qué? A ver, sí, 1.36. 13. ¿Sí? ¿Así es? Ok, gracias. Bueno, entonces esto es lo que vamos a usar. Vamos a desarrollar la serie. Fíjense, esta serie, ¿qué quieren decir los puntos suspensivos? Que sigue hasta dónde? Hasta el infinito y más allá, ¿sí? Estos puntos suspensivos, las series normalmente son infinitas, pero pues en primer lugar nosotros no podemos calcular hasta el infinito. Y en segundo lugar, nos vamos a ir dando cuenta que cada término de la serie va aportando un valor cada vez más pequeño al resultado. Entonces voy a poner aquí a encerrar lo que es la serie. Bueno, más bien, esto que estoy encerrando son términos. A ver, y luego y luego ¿sí? Bueno, lo voy a poner un poco más para arriba. Ahí está, ¿sí? Estos que yo lo voy a llamar término, es un término, ¿sí? En un término, entonces ese término, ¿cuántos términos estamos viendo, visualizando aquí? Es 1, 2, 3, 4 términos. ¿Cuál sería el siguiente término? ¿X a la qué? A la 9 entre 9 factorial, ¿verdad? Bueno, vamos a contar los términos. Este es el primer término. Todo esto nos va a servir para nuestro algoritmo. Este es el segundo término. Este es el tercero. Este es el cuarto. Y sabemos que aquí hay hasta el infinito. ¿Sí? Pero nosotros lo que vamos a tener que cortar a cierto. Bueno, entonces vamos a calcular con este valor de X el seno, ¿sí? Me ayudan por favor con las operaciones. Va a ser seno de 1.3613 es igual. Estoy siguiendo la serie, ¿eh? Dice X ¿cuánto vale? Pues vale lo mismo, 1.3613 menos 1.3613 elevado al cubo. ¿Cuánto es 3 factorial? Estamos siguiendo la serie nada más. 6, ¿verdad? Ok, luego más el 1.3613 elevado a la 5. ¿Cuánto es 5 factorial? 120. ¿Sí? Menos, ahora 1.3613 elevado a la 7 entre 7 factorial. ¿Cuánto es 7 factorial? 5040. Ok. Esto seguiría hasta el infinito, pero nosotros lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Luego, igual, me ayudan con las operaciones, por favor. 1.363 menos. Ahora sí, por favor, 1.3613 elevado al cubo y lo que salga dividido entre 6. Estoy esperando el resultado, ¿eh? Si lo están haciendo más, para que lo confirmen, por favor, 0.4204. Ok, ahí lo dejamos, gracias. Luego más, si alguien más puede confirmarlo para... Ok, ahora,
1.3613 a la 5 entre 120. Tal vez empiecen a salir valores más pequeños. Entre 120. 3.5. Gracias. Luego, si se fijan que cada vez va saliendo más bajo, ahora menos 1.3613 a las 7 entre 5.040. A las 7. Y luego entre 5.040. Pero no es por 10 a la algo. A la menos 3. Entonces voy a poner así. 0 punto y luego 1 y luego 1, ¿va? ¿O cuánto? ¿Y qué más? 60 y 71. ¿Así? Ok, gracias. Bien, aquí sabemos que va hasta el infinito. Ay, ahora me ayudan con estas sumas y restas, ¿sí? 0.9815. ¿Será? A ver. La segunda no es 0.038. A ver, sí, en la segunda. O sea, en este punto 4104. Ah, aquí sería 8. Puntos, Solo un 0. 38. 9. A ver, actualizan por favor las sumas y restas. Por eso es importante, les digo, que alguien lo haga y lo diga y alguien más lo confirme, por favor. 93. Pues algo anda mal. A ver, nos debería salir como este. Sí, bueno, ya ese resultado es bastante aceptable. Si consideramos más decimales o más términos, pues nos va a salir más exacto. Nada más quiero que sí hagan esta suma y resta para ver si nos da esto, es que andamos bien en la prueba. O sea, si alguien dijo uno que estaba equivocado, luego no diga, no, mejor ya no digo porque no. O sea, la cuestión es que entre todos aquí lo verifiquemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decida? No, está bien. O sea, esto está bien. ¿Por qué digo que está bien? Porque nos debería dar esto. Pero por los decimales que truncamos, pues no nos da. Aparte, porque nada más estamos considerando 4 términos. La serie dice que es infinita. ¿Sí? Sí, el siguiente sería 1.3613 a la 9 entre el factorial de 9. Y cada vez va siendo más pequeño, pero va aportando, ya sea sumando o restando algo. Entonces, bueno, ya lo damos por bueno. Nos dio 9780, acá nos dio 9781, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a analizar un poco mejor la serie. Fíjense, la serie, ya tenemos aquí lo voy a poner en azul. Esto que hicimos aquí de convertir el ángulo que me dieron a radianes, pues lo vamos a hacer, pero en general. O sea, le vamos a decir aquí que la X es igual, ya en el algoritmo, es igual, ese 78 para nosotros es la variable ángulo. Ese lo vamos a multiplicar por pi
y lo vamos a dividir entre 180. Esa es la expresión que vamos a usar en el algoritmo. Acá le pusimos 78 porque es nuestro ejemplo. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular el término? Cada término, por ejemplo, aquí la X, aunque no se ve, ¿qué potencia tiene aquí la X? No se ve, no se pone por costumbre, por convención. ¿Está X a la qué? A la 1. O sea, aquí también se ajusta a la secuencia, ¿va? Es X a la 1 entre 1 factorial. Bueno, entonces, en general, ¿cómo vamos a calcular nosotros un término? En general va a ser la X elevada a una variable. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver esa variable entre la misma variable factorial. Pero esa variable pues tiene que ir cambiando conforme nosotros vayamos avanzando de términos. ¿En dónde entra el ciclo? Pues que aquí dice que son 4 términos y cada vuelta que dé mi ciclo va a calcular un término. Y en este caso nosotros dimos 4 vueltas. Bueno, vamos a poner aquí los valores iniciales de contadores y acumuladores que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces sería aquí. Vamos a necesitar una variable, yo le voy a llamar P porque es potencia, ¿sí? Que debe empezar en 1. Entonces, la P aquí va a valer 1, luego aquí va a valer 3 y luego aquí va a valer 5. ¿Cómo hacemos para que eso vaya cambiando? A la P anterior le vamos a agregar 2. Aquí le puse por. Quiere decir que la P es un contador que va a ir de 2 en 2. Al principio va a valer 1, que es este 1 que no se ve. Y luego a la siguiente vuelta le incrementamos 2 y va a valer 3. A la siguiente vuelta le incrementamos 2 y del 3 se va al 5. Entonces aquí lo vamos a elevar x a la p entre p factorial. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué tipo de ciclo nos conviene? ¿Cuántos términos calculamos manualmente aquí? Ahí está el contador. ¿Cuántos términos sumamos y restamos? 4, 1, 2, 3, 4. Este es el contador, puede ser el contador del ciclo. ¿Cuántos términos vamos a considerar? 4 a lo mejor son muy poquitos, pero tampoco nos vamos a ir hasta el infinito. No le tenemos que preguntar al usuario cuántos términos quiere calcular. Nosotros lo podemos, de acuerdo al análisis, nosotros podemos definir cuántos términos estaría bien que calculara. Si con 4 fue bastante razonable, pues quiere decir que con 1000 sería más, ¿no? Pero imagínense si yo le digo, calcula 1000 términos, ¿hasta dónde se va a ir el factorial? Hasta un número muy grande y no nos va a dar. En términos prácticos, con unos 10 o 15 términos es más que suficiente para que nos dé un buen resultado. Entonces, este contador, aunque marca hasta el infinito la serie, en teoría, nosotros la vamos a llevar nada más hasta 15. ¿Por qué hasta 15? Porque yo considero que con 15 términos es suficiente. Es un valor arbitrario hasta cierto punto. Arbitrario porque yo lo puse, pero no es tan arbitrario porque yo digo que con 15 ya es, o 20, podremos ir probando, ¿no? Yo digo que hasta 15 está bien. Bueno, dado que yo puse un límite de número de vueltas que va del ciclo, ya lo estoy definiendo yo. ¿Cuál tipo de ciclo vamos a usar? Un for, porque le voy a decir vete del 1 al 15. Cada vuelta que des vas a calcular un término. Ahora, necesitamos también como un valor inicial en donde ir acumulando esa suma, que es el resultado. Al final de cuentas, el resultado de todo va a ser las sumas y restas. Entonces, vamos a declarar aquí una variable que se va a llamar seno, que va a empezar en 0. Seno va a ser un acumulador. ¿Qué va a acumular? El término. Entonces, aquí le diríamos, el seno es igual al seno más el término. Esto que estamos poniendo aquí, voy a hacerlo un poco más para abajo. Estos serían las expresiones dentro del ciclo, expresiones que se repiten. ¿Sí? Estas son las que se van a repetir. Cada vuelta voy a hacer eso.
calcular el término según lo que valga la P, agregar el término al resultado que se va formando, que es el seno. Luego, para dejarlo listo para la siguiente vuelta, la P tiene que incrementarse en 2. Ya la siguiente vuelta la P no va a valer 1. O sea, cuando esta variable, que por cierto, pues yo le voy a poner la I, es el nombre que siempre le he puesto a la variable. Puede ser otro, ¿no? Esta va a ser la variable I. Entonces, cuando la I valga 1, pues la P va a valer 1. A la siguiente vuelta, cuando la I valga 2, la P, de acuerdo a este incremento, pues ya va a valer 3. Cuando la I valga 3, la P va a valer 5. Cuando la I valga 4, Si hay una relación entre la I y la P. Es decir, que podríamos ahorrarnos la variable P. O sea, yo puedo, si se fijan, pues es el doble de la I menos 1. Pero bueno, así lo vamos a dejar ahorita. Muy bien. Pero falta un detalle. ¿Qué detalle falta? ¿El qué? No, no todos se van a sumar. Unos se van a restar. Pero va alternando, ¿verdad? Vamos a poner aquí los signos. El primer signo, este se suma, ¿no? Y luego el siguiente, se resta. El siguiente, se suma. El siguiente se resta. Y así se la va a llevar, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para que este término a veces se sume, a veces se resta? Miren, puede ser de diferentes formas, ¿sí? Podemos aprovechar la I y elevar a una potencia, toda la cuestión está con el menos 1. Con el menos 1, a ver, si yo multiplico 1 por menos 1, ¿cuánto me da? A ver, multiplico 1 por menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 1. Y si ese menos 1 que ya me dio, lo multiplico otra vez por menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1. Y si ese 1 lo multiplico otra vez por menos 1, ¿está bien? O sea, la cuestión es multiplicar por menos 1. Bueno, entonces vamos a poner una variable aquí que se llame signo, cuyo valor inicial pues va a ser 1 porque el primer término se suma. Y dentro del ciclo, esto que expresiones que se repiten es lo que va a ir dentro del ciclo. Ahí le vamos a decir que el signo nuevo o el signo del siguiente término va a ser igual al anterior por menos 1. Entonces, el signo va a empezar con un 1. Cuando la I valga 1, va a ser esto y ya va a estar listo para cuando dé la vuelta, el signo va a ser menos 1. Entonces, pero ¿cómo le hacemos? Ahí lo que estamos haciendo es cambiar el valor de signo de más 1 menos 1 más 1 menos 1. Pero no lo hemos aplicado. ¿En dónde lo tenemos que aplicar? En el término aquí. O sea, aquí le vamos a decir por signo. Aquí le diríamos, el término siempre va a ser positivo. Así va. Luego, pero aquí a la hora de que lo acumules, pues lo vas antes de que lo sumes, porque por prioridad primero va la multiplicación. Antes de que lo sumes, vas a multiplicar por lo que valga el signo. Si es positivo, pues lo va a dejar igual, porque es por 1. Pero si es negativo, el resultado de este va a ser un negativo y a la hora de sumar, pues se va a restar. Entonces, de esta manera, en cada vuelta se suma, la siguiente se resta, la siguiente se suma, la siguiente se resta. Va alternando, suma, resta, suma, resta. Muy bien. Entonces, pues ahora sí estamos listos para... vean, término lleva acento en español, pero las variables se sugiere que no les pongamos acento. Aunque lo acepten, ya los lenguajes nuevos sí los aceptan. Bueno, los hace mucho, pero es preferible no ponerles acentos a las variables, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el algoritmo en PCI. Acuérdense de la restricción, requisito. No podemos usar más que suma, resta, multiplicaciones y divisiones, y todo lo demás es a través de nuestras funciones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear nuestro algoritmo, se va a llamar seno-ángulo. ¿Y qué tipos de datos son las variables? Casi la mayoría son reales, pero hay algunas que son enteras. ¿Cuáles serían enteras? El signo es entero, nomás es 1 y menos 1. Inclusive hasta podría ser un entero corto, ¿no?
El seno pues va a ir acumulando con decimales, es real. P es un contador que nada más va a valer puros enteros, 1, 3, 5, 7. Entonces, el signo, la P y la I es un contador pues que también es un entero. Entonces vamos a definir la P, el signo y la I como entero. Y todas las demás son reales. Sería seno, bueno, ángulo primero, seno, y luego tenemos término. ¿Y cuál otro? Creo que son todos. Ah, la X como real. Faltó aquí la X. Muy bien, entonces lo único que vamos a pedir es el seno, el ángulo. El seno, más bien el ángulo. Escribir. Aquí le diría escribir ángulo en grados, porque así dice el enunciado. La serie funciona cuando el ángulo es en radianes, por eso nosotros tenemos que hacer la conversión. Ángulo en grados. Y luego vamos a leer el ángulo. Y lo primero que hicimos fue convertirlo a radianes y el resultado lo guardamos en X. ¿Cómo lo convertimos a radianes ese ángulo? Aquí ya no voy a trabajar con valores numéricos, sino con las variables, con las expresiones. Entonces aquí sería X es lo que vale el ángulo, lo que me dio el ángulo, por pi entre 180. Es lo que vale X. Porque X es lo que se va a aplicar en la serie de Taylor. Bien, entonces vamos ahora a inicializar las variables, los acumuladores. La I, como es parte de un ciclo para, pues solita se va a inicializar dentro del ciclo, pero las otras no. Entonces sería, la P va a empezar en 1. Eso es antes de que entre el ciclo. El signo va a empezar también en 1. Perdón, en 0. Ah, no, sí es cierto, en 1. El signo nada más va a ser 1 menos 1, 1 menos 1. Y el seno, ahí es donde se van a ir acumulando las sumas y restas. El seno pues va a empezar en 0. Vamos a guardar esto. Sería FD 0512. Bien, ahora viene el ciclo. El ciclo es, vamos a desarrollar estos términos, pues 15 veces, digamos. Entonces vamos a poner aquí un ciclo. Por acá, el ciclo para. La variable numérica, pues es la I, es nuestra variable de control. El valor inicial es 1. Y vamos a llegar hasta 15 así lo decidimos, en función de que con 4 términos el resultado fue muy parecido ya digamos, al que nos da la calculadora, pues con 10 o 15 debe dar más. No podemos hacerlo así tan grande porque el factorial luego se nos desborda. Bueno, entonces valor final sería hasta 15. Y el paso pues va a ser de 1 en 1. Y lo que vamos a repetir pues es lo que puse aquí. El cálculo del término, la acumulación de la variable seno y cambiar los valores de signo y de P. Pero el término implica una potencia y un factorial. Y bueno, la potencia en PCIN sí existe, que es el circunflejo, pero no podemos usar ese. Tiene que ser con funciones. Ya tenemos nosotros, ya creamos la función potencia y factorial, pero la tenemos en Java. Cuando lo creamos en algoritmo, no lo hicimos función en el algoritmo. O sea, hicimos el algoritmo y luego de ahí lo pasamos a función en Java. Así es que no tenemos la función en algoritmo. Tenemos que crearla y sirve que la repasamos. Entonces vamos a agregar la función. Si la tuviéramos, pues nada más la copiaba, pero no la tenemos. Entonces voy a agregar una función. Tengo que calcular
tanto la potencia como el factorial. ¿Sí? Entonces, la función, la primera, va a calcular la potencia. Es la potencia entera. ¿Qué parámetros necesito? La base, que puede ser real, y el exponente. El exponente tiene que ser entero. Bueno, entonces, variable de retorno, si recuerdan, usamos la variable pot. El nombre de la función es potencia. Y los parámetros o argumentos son la base y el exponente. Aquí no me pide tipos de datos, pero entonces sabemos que la base va a ser de tipo real y el exponente va a ser de tipo entero. Bueno, ¿qué nos pide aquí PCI para la variable de retorno? Hay que declararla. Declaramos la variable que es pot. Definir pot como real. Y vamos a la función potencia o la potencia entera la resolvimos con un ciclo para. Necesitamos un contador pues del ciclo. Vamos a declarar, definir la i como entero. Luego, la potencia empieza en 1. La potencia es una multiplicación sucesiva por la base y lo vamos guardando en el acumulador pot. Entonces sería pot, empezamos con 1. Luego aquí vamos a poner un ciclo para. Entonces, la variable numérica pues ya es la i. Esta i que declaramos aquí es totalmente diferente a esta otra. Aunque se llamen igual, ocupan espacios diferentes en memoria porque están en funciones independientes. Entonces aquí, valor inicial pues va a ser 1. Y el valor final, pues el exponente me dice cuántas veces se tiene que multiplicar la base. Entonces el límite final es el exponente. Exponente con paso 1. Y lo que vamos a hacer aquí es, a la variable pot, le vamos a asignar el resultado de su valor anterior multiplicado por la base. Aquí, este ciclo es la que me dice que la base se va a estar multiplicando ¿cuántas veces? Lo que diga el exponente. Ahí está el ciclo del 1 al exponente. Y bueno, ya sabemos que las funciones en PCI no tienen una instrucción de retorno, solitas lo hacen de manera implícita. Bueno, esta es la función potencia. No la tenemos como función, la tenemos como algoritmo. Vamos ahora a agregar la función de factorial. Es así de plano, pues no existe aquí en PCI. Vamos a agregar otra función. Bueno, la función, la variable de retorno, pues va a ser fac, como ya lo habíamos visto. El nombre de la función es factorial. Y los argumentos, el parámetro es el número de cual quiere el factorial. Entonces es la n. Vamos a poner n, que es entero. Ahora, recuerden que el factorial en términos teóricos es entero, pero en términos prácticos nosotros lo manejamos como doble, el resultado del factorial. La n no, la n es un entero, pero el factorial lo guardamos en un real para que nos dé más rango. Entonces, por lo tanto, la variable fac la vamos a definir como real. Como real. Y luego, vamos a hacer un ciclo desde 1 hasta n y la variable de control pues va a ser la i o el nombre que ustedes quieran. Y esa variable, la i, va a ir cambiando del 1 hasta n y es lo que vamos a multiplicar. La factorial es 1 por 2 por 3 hasta la n. Y esa secuencia me la va dando la variable i o la variable de control. Pues vamos a definir aquí la variable de control como entero. Y fac empieza con 1. Ahí es donde se va a guardar el resultado. ¿Sí? Y pues con otro ciclo. Vamos a agregar un ciclo por aquí. Es otro ciclo para. Nosotros podríamos haber decidido que en lugar de tener funciones aquí mismo en el algoritmo principal, ahí mismo hacer los ciclos para el factorial y para la potencia. Pero creo que es más estructurado, más práctico, más claro si lo hacemos con funciones. Entonces aquí
la variable numérica pues va a ser la i. Valor inicial va a ser 1. Va a ser de 1 hasta n. Desde 1 hasta n. La n es la que llegó como parámetro. Y el paso pues va a ser 1. Y lo único que va a repetir es multiplicar lo que lleve fac por el nuevo valor de i y ese resultado guardarlo otra vez en fac para que vaya acumulando. Entonces aquí sería fac es lo que tenía antes fac por la i. Aquí dijimos que en el cálculo del factorial la i sirve tanto para ir contando las vueltas como para hacer la multiplicación. Tiene doble propósito. Bueno, entonces ya tenemos el factorial, no hay un valor de retorno. O sí lo hay, pero no está una instrucción de retorno. Bueno, entonces vamos a... Ahora sí nos regresaríamos acá, ¿verdad? Y lo que se va a repetir es que el término, aquí lo vamos a poner, el término va a ser... El término no es un acumulador, es una variable que se calcula en cada vuelta. El término dice ahí que sea x elevado a la p entre p factorial. Entonces sería x elevado a la p, pues es llamar la función potencia. Potencia, le vamos a pasar la x como base y la p como exponente. Y esto lo vamos a dividir entre el factorial de la p. Sería factorial de la p. Ese es el puro término, es el que está aquí. Ahora, en la variable seno vamos a ir acumulando lo que tenga más o menos el término, porque el signo es el que le va a decidir si lo va a sumar o lo va a restar. Entonces aquí sería, le diríamos, seno es lo que ya teníamos más el término que acabamos de calcular, pero multiplicado por el signo, para que el signo decida si se va a sumar o se va a restar. Si lo dejáramos así, signo sin cambiar, pues todo lo sumaría y no tendría caso, no tendría sentido poner la variable signo. Pero aquí, ahora lo que tenemos que hacer es preparar a la variable p y a la variable signo para que cuando dé la vuelta esté calculando el siguiente término. Aquí en la primera vuelta, la p valía 1, que no se ve, un factorial, y el signo es positivo. Aquí, antes de que vaya a la segunda vuelta, la p la vamos a incrementar en 2, para que cuando llegue a la segunda vuelta la p ya valga 3. Y el signo lo vamos a multiplicar por menos 1 para que le cambie a negativo. Y así, ¿verdad? Cada vuelta. Entonces, vamos a decir aquí. P es igual a... No es igual, es P. Le asignamos lo que tenía antes más 2. Y signo, le vamos a asignar lo que tenía antes por menos 1. Y entonces en la variable seno, ahí va a ir acumulando estas operaciones. Ya sean sumas, restas, suma, resta, suma, resta, suma, resta. Cuando sale del ciclo, ya la variable seno debe traer el resultado, pues con ya una precisión, creo que razonable. Entonces ya le diríamos, escribir seno, y le voy a poner aquí el ángulo que originalmente me dio el usuario, y luego le pongo el símbolo de grados igual, y luego ya, pues lo que valga seno. Y ya. A ver, vamos a guardarlo. Y vamos a calcular. Vamos a tomar como referencia el ejemplo 78 grados. A ver, ahí está el seno de 78 grados. ¿Alguien lo puede verificar en la calculadora con todos los decimales? ¿Sí da con esos decimales? Seno de 30 que es 0.5, o sea, ya aquí puede, cualquier ángulo, ¿sí? Ahorita porque
verificar el ejemplo. Más grande. ¿Sí, verdad? Ok. Y luego el de 30 es 0.5. El de 60 es 0.866. El de 45, 0.7071. ¿Sí? Y bueno, lo podemos checar con todos los decimales. O sea, con 15, es que cada término, aquí lo podemos revisar, cada término cada vez es más pequeñito. El siguiente, aquí fue un 0, aquí ya fueron 2, el siguiente van a ser 3 o 4 y luego en el siguiente así. Cada término va a aportar, ya sea como suma o como resta, un valor más pequeño. Por eso creo que con 15, a lo mejor hasta con 10 era suficiente, pero bueno, la dejamos hasta 15. ¿Sí? Y aquí, si lo ejecutáramos paso a paso, ahí está una velocidad lenta. A ver, vamos a ponerle 78, si fuera. Ahí va caminando el algoritmo. Ahí va a dar 15 vueltas, pero la primera va a llamar la potencia y luego, bueno, pues ahí va lento, ¿verdad? Es que se me hace que lo puse de más lento. A ver, lo voy a detener y le voy a aumentar la velocidad. Algo así. A ver ahí. Comenzar. Ah, pues ahí está. 78. Va igual, ¿verdad? ¿No me hizo caso o qué? Yo quería que se fuera más rápido, porque ahí eso lo va a hacer 15 veces. Bueno, sirve de que lo vemos que sí, efectivamente. Ya lo hizo, bueno, primero manda a llamar la potencia y luego el factorial. Y pues el factorial da también n vueltas, ¿va? Y luego ya incrementa la p, el signo lo cambia, da otra vuelta al ciclo y vuelve a llamar la potencia. Ahí eso lo va a hacer 15 veces, ¿no? A ver, ¿a poco? La velocidad vamos a ponerle más. Ahí como que va más rápido, ¿no? Aquí, por ejemplo, como el exponente vale 1, nomás de una vuelta. Y es que entre más avance, los ciclos potencia y factorial, pues van a dar más vueltas porque la P va siendo mayor. Bueno, pues ahí se va a quedar. Aquí, podríamos también ir checando cómo van cambiando las variables, ¿verdad? Pero, bueno, entonces ya tenemos nuestra primer función trigonométrica. Falta pasarla a Java. Y luego faltan otras. ¿Cuántas funciones trigonométricas básicas hay? 6, ¿verdad? Las super básicas son 3, seno, coseno y tangente. Pero también está secante, cosecante y cotangente. Así es que pues ya llevamos una, ya es avance. Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar, ¿sí? Ya se ha